mis dientes para cada una de estas indicaciones. Hay fundamentos muy particulares en una perspectiva biomecánica que nos ayuda a obtener los mejores resultados de integración estética y estabilidad mecánica. Entonces hablaremos un poquito sobre el tema de preparaciones. ¿Cómo preparo para IMAX? Cuando nosotros hablamos de los lineamientos de preparación para IMAX, encontramos la necesidad de considerar factores biológicos, mecánicos y estéticos. Cuando hablamos de los factores biológicos, primordialmente nos vinculamos a salud de los tejidos orales, el acceso higiénico que yo quiero dejar o que tengo para el momento de la preparación y la definición de mi margen y mi terminación, factores del riesgo de caries, entre otros. Factores mecánicos, integridad de la restauración. Yo quiero que esta restauración dure, por lo cual yo tengo que preservar mecánicamente ciertos principios de espesores, dimensiones, terminación, dónde quiero yo dejar las zonas de terminación, ya sea a nivel isogingival o por ejemplo cuando hablamos de una incrustación, dónde quiero yo colocar mi área de transición, en una zona primaria de oclusión o en una zona donde no tenga yo carga oclusal, lo que me evita tener alta tensión en la interfase, y esto obviamente está vinculado a la durabilidad de la restauración. Y finalmente, pues aspectos estéticos. Yo no puedo pensar en una restauración sin considerar la biología y la mecánica y obviamente el resultado estético en términos de integración, particularmente el aspecto que va a tener la restauración. Por ejemplo, a veces si yo preparo poco, voy a tener la deficiencia de que a lo mejor no va a caber suficiente cerámica para poder estratificar y por lo tanto el factor estético pues puede no ser el que yo espero, el que el paciente necesita. Y finalmente, pues la integración de la restauración. La intención de este tipo de restauraciones es que parezca en la boca del paciente que no hubo ningún tipo de intervención y que estamos trabajando con dentición natural. Entonces, vamos a ver cuáles son algunas de las principales recomendaciones para esto. Primordialmente, fresas que sean estandarizadas con vástagos que funcionen para no lastimar nuestras piezas de mano y que adicionalmente no tengamos giros excéntricos, que tengamos una buena garantía de que la fabricación es adecuada. La irrigación tiene que ser abundante. Algo muy importante, si yo estoy invirtiendo una buena pieza de mano y estoy metiendo un procedimiento con una fresa nueva, pues obviamente yo estaré trabajando con mejores condiciones de superficie. Entonces la irrigación abundante me va a garantizar de que si la fresa es nueva tiene un buen índice de corte y la irrigación no va a permitir que el diente se sobrecaliente. Entonces no tengo fricción excesiva y no tengo tampoco contacto excesivo sin el aspecto de lubricación, que me va a ir removiendo obviamente todo el tejido que voy yo quitando, reduciendo un poquito los parámetros de fricción y obviamente no generando el riesgo de calentamiento de la pulpa. El fresado secuencial, perdón, se me traba un poquito la lengua. Para el aspecto de fresado secuencial, nosotros trabajamos con primero granos de diamante burdo, por ejemplo, y terminamos decreciendo un poquito la capacidad de abrasión que tienen las fresas, trabajando con grano medio, grano fino, grano extra fino en función de nuestras necesidades. Sobre todo cuando hablamos de carillas, tenemos que tener muy en cuenta que la superficie tiene que quedar lo más tersa posible o de preferenciamente casi lisa, como si fuera un vidrio. De esta forma tenemos máxima adhesión. Ahora, finalmente, condiciones de visibilidad tienen que ser adecuadas. Si yo no veo lo que estoy cortando, definitivamente me va a costar mucho trabajo tener una buena integración de la restauración, porque posiblemente yo esté sacrificando un poquito de acceso y por lo tanto puedo sacrificar un poquito las características ideales del sellado de la interfase restaurativa. Entonces, vamos a ver rápidamente. Para coronas anteriores, ¿qué me pide el sistema IMAX? Yo trabajaría básicamente con hombro, o puede ser un chaflán de 1 milímetro de espesor, lo que implica que yo puedo trabajar con fresas de 1.6, 1.8 y esto me va a dar la pauta de poder tener la certeza de que estoy dejando en buena ubicación mi terminación. En la porción media me pide 1.2 y en la porción incisal me pide 1.5 de reducción. Todo esto medido en milímetros, entonces estamos hablando de que haríamos este tipo de preparación, por ejemplo. Partiendo de una situación inicial ideal, como se describe en diferentes textos, primordialmente Schillingburg es uno de los más socorridos, trabajamos por ejemplo con la reducción de surcos incisales para establecer esta orientación inicial en la porción del borde incisal, establecer una indicación de surco marginal de orientación, esta tiene que ser circunferencial, lo tengo que hacer por vestibular y por palatino, crear también en la porción central e incisal del diente pequeños surcos o canales de orientación
igualmente tienen que ser circunferenciales por vestibular y por palatino, y terminar con una reducción facial para hacer que estos surcos se unan y obviamente yo tengo una reducción adecuada del espesor en función de estas indicaciones del fabricante. Y hay que recordar que este tipo de indicación nos pide que hagamos la reducción en 3 planos, inclinando la fresa en la dirección cervical, en la dirección de tercio medio y en la dirección incisal, para poder obtener una reducción armoniosa y obviamente que favorezca la estratificación de la cerámica o la colocación de la cerámica para poder obtener el resultado que queremos. Hay que establecer una separación proximal. En muchos casos tratamos de ser lo menos invasivo posible, pero obviamente esto nos lo dará la posición, la guía de inserción de la corona y adicionalmente la necesidad estética del paciente. Un aspecto muy importante es cuidar al diente vecino. En muchas ocasiones recurrimos a bandas matrices metálicas para no hacer un fresado accidental. Y luego se continúa con la reducción incisal. Esta reducción incisal pues tiene que ser muy cuidada porque si nos damos cuenta pues el parámetro requerido es de 1.5 milímetros. En algunas ocasiones acabaremos exponiendo dentina y hay que ser muy cuidadosos con el tipo de corte que hacemos y a la velocidad a la que trabajamos. Y finalmente, para poder nosotros dejar una excelente terminación, tenemos que realizar un procedimiento determinado y alisado de la preparación. Esto nos da la pauta de tener una impresión más fácil de obtener, un resultado más nítido, más fácil de leer y adicionalmente una mejor superficie para la adhesión de la restauración definitiva. La preparación para corona posterior pues no difiere tanto, estamos hablando de una reducción igual cervical de 1 milímetro, 1.5 aproximadamente en el resto de las dimensiones, tercio medio, la parte de superficies de cúspides y lo que es la porción de la foseta central, con una inclinación que propiamente las fresas ya nos dan, que puede ser del orden de unos 6 grados. Entonces, de esta manera lo que hacemos, igual partiendo de una situación inicial ideal, la apertura de la foseta central, marcando la profundidad, eventualmente surcos de orientación en la porción oclusal, la reducción por la parte vestibular con las dimensiones pedidas por el fabricante, 1 milímetro en la parte cervical y 1.5 aproximadamente en las porciones de mayor convexidad del diente. Y bueno, hacemos una preparación marginal circunferencial utilizando una fresa. En este caso, por ejemplo, para quienes estamos apenas introduciéndonos a este mundo de la restauración libre de metal, hay fresas que vienen con topes y estos topes nos permiten no pasarnos en la profundidad que queremos de la terminación. Se hace la terminación de lo que es la porción marginal y luego se hace una preparación proximal. Igualmente tratamos a veces de conservar a los dientes vecinos mediante el uso de bandas matrices. Una vez hecho esto se hace la preparación oclusal, esto es, se reducen los surcos hasta la dimensión correcta, teniendo en cuenta la anatomía de la foseta central para darle una guía adecuada y un asentamiento correcto a la restauración. Finalmente establecemos un terminado y un alisado de la preparación para, como decíamos en los dientes anteriores, tener una mejor cementación y un área de superficie de trabajo más adecuada. Entonces vamos a proceder a la parte de carilla. En la parte de carilla nosotros observamos que requerimos un espesor en la porción cervical del orden de 0.6 para podernos preservar todavía en aspectos de esmalte, 0.6 en la zona media y 0.7 aproximadamente en el borde incisal. Ya las técnicas de reducción del borde incisal son menos invasivas, entonces esto nos da la pauta de trabajar primordialmente con esmalte y obtener una mayor longevidad restaurativa. De nueva cuenta, surcos incisales de orientación a la profundidad estimada de 0.7, surco marginal de orientación, igual de manera, pues en este caso circunferencial básicamente por la porción vestibular. Hacemos surcos de orientación tanto a nivel central como a nivel incisal para tener determinada la misma profundidad que queremos y hacemos la reducción igual en 3 planos con esta profundidad que nosotros ya marcamos con una fresa, casi siempre de bola o estas fresas de donita con 3 niveles de profundidad. Esta reducción en 3 planos es importantísima. Separación proximal inicial, que esta la hacemos con una fresa fina, siempre tratando de no dañar el diente de al lado. Y en muchos casos, por ejemplo, actualmente estamos trabajando con el sistema Pion 2 que maneja WIH y tiene una punta muy bonita que es la 2R para poder hacer una reducción proximal final con un ultrasonido piezoeléctrico que mantiene una excelente integración del esmalte y obviamente pues no genera ningún daño al diente si se trabaja adecuadamente. El terminado y alisado de la preparación para las carillas, como decíamos, es obligatorio. Pueden observar en este ejercicio la tersura que se le da con la piedra montada de Arkansas en este caso.
porque lo que buscamos es tener la mayor tersura superficial para poder obtener una estabilidad mecánica de la carilla sin poder tener el riesgo de que se nos vaya a fracturar. Ahora, carillas delgadas, esto es algo muy recurrente. La diferencia con la preparación convencional es que es la mitad del espesor .3 lo que nos pide, y en este caso no tenemos que hacer reducción incisal. Por ejemplo, para pacientes con fracturas verticales del esmalte, esta es una técnica muy adecuada de restauración y de preservación de la estructura dental remanente para evitar que se siga fracturando el diente. Hoy encontramos también la posibilidad de las incrustaciones, que hay mucha controversia en términos de la durabilidad, pero al final del día las incrustaciones son un procedimiento clínico muy socorrido. En este caso la inlay, tenemos una preparación con una profundidad de foseta central de 1 milímetro y un ancho de istmo por lo menos de 1 milímetro y medio. Vamos a ver, situación inicial en condiciones ideales, estamos hablando de una preparación donde se abre la cavidad, digámoslo así, en este caso una MOD, siguiendo el espesor de la fresa, teniendo este mínimo de 1 milímetro y medio. Regularmente no encontramos cavidades tan chiquitas para incrustación de cerámica. Hacemos la extensión por la porción proximal. Se realiza posteriormente la preparación de la caja. En muchas ocasiones se puede recurrir a diferentes tipos de ultrasonido o esquemas de fresado, dependerá de la habilidad y la experiencia del clínico. Algo muy importante es siempre terminar internamente las preparaciones, como pueden ver, con una fresa de diamante de grano fino o extra fino para poder obtener una mejor integración restaurativa y obviamente un mejor desempeño mecánico. En este caso, por ejemplo, pues la diferencia con respecto a la onlay pues es que se agrega una cúspide, ¿no? En este recubrimiento parcial. Entonces, incrustación contra onlay, pues solamente hay que agregar la cúspide, recordando que hay que dejar un espesor de 1 milímetro por lo menos de la cerámica para poder trabajar adecuadamente. Y bueno, hoy encontramos a veces protocolos de mínima invasión. La resistencia de este material nos da la posibilidad de reducir de 1.5, por ejemplo, a 1 milímetro la profundidad de la incrustación, que se dan cuenta fue la indicación previa, ¿no? Con una inclinación expulsiva igual de 6 grados, y esto obviamente nos da la posibilidad de trabajar con menor pérdida de tejido dental remanente. Finalmente encontramos también el aspecto de corona parcial. La corona parcial es una técnica actualmente muy socorrida en odontología conservadora, donde queremos reducir lo menos posible el diente natural. En tiempos previos pues era muy socorrido el tema de que si nosotros tenemos un defecto estructural pues hay que hacer corona para que sea una restauración más duradera. La condición para la corona parcial básicamente es margen igual de 1 milímetro y la porción de reducción tiene que ser de 1.5 milímetros. Entonces vamos a ver nuevamente, partiendo de una condición ideal inicial, la apertura de la foseta central y el establecimiento de surcos oclusales. Regularmente se trabaja con 2 o con 3, reducción oclusal y reducción palatina. Esto nos da la pauta de establecer la dimensión suficiente de la cerámica. Podemos utilizar estas reglitas de Bell de Saint-Clair que nos dan la pauta de profundidad, o existen otros sistemas también ya precalibrados para poder determinar si estamos dejando el espesor suficiente. Y a mí me gusta acompañar mucho esto con papel articular para marcar si en algún punto específico es donde me falta reducción. El suavizado de la cúspide pues es una cuestión importantísima porque eso nos da el asentamiento y adicionalmente pues nos ayuda a estabilizar mecánicamente la restauración, particularmente en premolares, que son los que llegan a sufrir más frecuentemente de fracturas. Finalmente se establece la preparación y bueno, la separación y la preparación proximal. Igual podemos recurrir a ultrasonidos o podemos utilizar esquemas de fresado, dependerá de la habilidad del clínico. Terminado y alisado de la preparación. Si se dan cuenta, en los protocolos restaurativos con técnicas estéticas cerámicas libres de metal, todo lo que está vinculado a odontología adhesiva de alguna manera es un irreductible, ¿no? El terminado y alisado de la preparación. Carillas oclusales, este tipo de procedimiento actual. La carilla oclusal, se dan cuenta, tiene un espesor de 1 milímetro, esa es la recomendación del corporativo. Por ahí tenemos a la doctora Francesca Bailati haciendo este tipo de carillas con Agus Bruguera, con espesores de 0.3 a 0.6. Encontramos, en este caso, vamos a ver nuevamente partiendo de una situación inicial ideal, se marca un surco de orientación en la foseta central,
Se marcan los surcos oclusales, se dan cuenta son menos profundos que los que vimos en la corona, en dimensión de las cúspides. Se establece una reducción oclusal utilizando fresas adecuadas para ello, para unir los surcos, y pues se establece un margen de terminación circunferencial, ¿no?, en las áreas que van a estar involucradas. Adicionalmente se puede realizar la preparación proximal, a veces se llega a recurrir al uso de cinceles o de instrumentos manuales, dependiendo de qué tan complejo o qué tan fina queramos que sea la preparación final. Perdón. Y establecemos un terminado de la preparación utilizando nuevamente el esquema de una piedra montada o una fresa de terminado de dentina. El alisado de la preparación ayuda significativamente a que la restauración tenga un mejor desempeño en la restauración adhesiva o en el protocolo de cementación adhesivo, y obviamente esto le aumenta